modalidades antes de llevar farmacocinética. Ahora vamos a tocar el punto de lo que es la farmacodinámica, es la siguiente. No puedes, tenés que avanzar, compañera, ¿qué nos pasa? Avanza. Avanza hasta donde dice farmacodinámica, ahí te vas a quedar. Seguir. ¡Ay! Ya. Entonces, vamos a avanzar. ¿Quién molesta? ¿Qué es la farmacodinámica? La farmacodinámica comprende el estudio del mecanismo de acción de los fármacos y de los efectos bioquímicos, fisiológicos o farmacológicos de los, drogas o fármacos. Entonces, esa es la farmacodinámica. En otras palabras, la farmacodinámica va a estudiar el mecanismo de acción. Y a través de ese mecanismo de acción se van a producir cambios fisiológicos, bioquímicos, que van a conferir al efecto farmacológico que nosotros esperamos encontrar. ¿Ya? Una cosa es mecanismo de acción y otra cosa es efecto. ¿Listo? Son dos cosas bien diferentes. ¿Ya? La siguiente. Entonces, hay algunos datos que vamos a hacer un pequeño repaso de lo que ustedes ya han llevado, ¿ya? Donde hemos hablado siempre de lo que es la dosis, ¿no?, del fármaco. Siempre comenzamos con una dosis de un fármaco X que vamos a administrar, ¿no? Entonces ahí vamos a hablar acerca de la variabilidad farmacocinética, donde vamos a hablar acerca de la concentración de los fluidos biológicos. Ustedes saben que los fármacos van a llegar hasta la interfase, ¿no? O sea, si ustedes quieren, al espacio extracelular, ¿no?, donde va a haber una concentración, lo que nosotros llamamos en la biofase, ¿no? Entonces, hasta aquí estudia la farmacocinética y parte de la concentración de la biofase, lo que quiere decir que el fármaco llega a la biofase que está fuera de la membrana celular. Ahí es la biofase donde se va a concentrar. De ahí, para que ingrese al interior de la célula, ya estamos hablando de la variabilidad farmacodinámica, donde vamos a encontrar, o donde vamos a ver, como dice el concepto, el mecanismo de acción. ¿Qué es el mecanismo de acción? No es otra cosa que los cambios fisiológicos y bioquímicos que vamos a encontrar en la biofase, que está cerca a la membrana celular. Una vez realizado el mecanismo de acción, ¿qué esperamos encontrar nosotros? Esperamos encontrar el efecto farmacológico. ¿Ya? Una cosa es mecanismo de acción, otra cosa es efecto farmacológico. ¿Ya? Entonces el mecanismo de acción no es otra cosa que mecanismo de acción y otra cosa efecto farmacológico. Entonces, ¿a qué me refiero cuando yo digo mecanismo de acción? Si nosotros tomamos en cuenta, por ejemplo, ¿no?, para que ustedes entiendan, ¿ya?, la hipertensión arterial, un ejemplo así bien clásico, hipertensión arterial, ¿no? Entonces, hipertensión arterial, ¿ya? Entonces, para que yo pueda entender el mecanismo de acción de un fármaco, tengo que saber mis recuerdos de la fisiopatología de la hipertensión arterial. ¿Qué es? ¿Ya? Entonces vamos a rayar aquí. Estamos hablando de la hipertensión arterial sistémica. Entonces yo tengo que conocer, ¿ya?, tengo que tener mis conocimientos de la fisiopatología de la hipertensión arterial, ¿no ven? Entonces aquí tenemos que hablar de fisiopatología. Si yo conozco la fisiopatología de la hipertensión arterial, entonces el mecanismo de acción que van a tener estos fármacos va a ser fácil, ¿ya? Entonces, si nosotros, no han llevado todavía ustedes su hipertensión arterial en fisiopatología. A grandes rasgos, la fisiopatología de la hipertensión arterial puede ser renal, un problema renal, puede ser un problema de resistencia periférica, puede ser un problema de
endocrinológico, ¿no? La diabetes, por ejemplo, que me puede condicionar hipertensión arterial. Entonces, vamos a poner un caso hipotético que estamos hablando de alteraciones en el glomérulo renal, ¿ya? Entonces, ustedes saben por fisiología que el glomérulo renal tiene sus asas, sus túbulos contorneados proximales, asa de Henle y túbulos contorneados distales. Suponiendo que la alteración está a nivel del glomérulo, ¿ya? Donde hay una alteración a nivel glomerular que me está produciendo hipertensión arterial, ¿ya? A nivel del glomérulo me está reteniendo líquido alto. Entonces eso está haciendo que la presión arterial se incremente, se eleve. Entonces, ¿dónde está la lesión? ¿No? ¿Dónde está la lesión? A nivel del glomérulo renal, a nivel del túbulo contorneado distal, ¿no? Entonces estamos poniendo un ejemplo hipotético. Puede ser tener en el túbulo contorneado proximal. Entonces la lesión que me está produciendo hipertensión arterial está en el túbulo contorneado distal. Entonces, ¿por qué les digo que tienen que saber fisiopatología? Para que ustedes puedan tener en su concepto, ¿ya? ¿Qué fármaco, ¿ya? Diurético, en este caso vamos a hablar de los diuréticos. ¿Qué fármaco diurético, ¿ya? Va a tener acción sobre el túbulo contorneado distal? ¿Ya? Entonces, si yo la furosemida, por ejemplo, ¿no? Entonces, si yo le doy una tableta de furosemida a ese paciente, ¿ya? Entonces, el paciente, ¿qué va a hacer? Va a llegar el diurético hasta la biofase. Hemos dicho que aquí se encuentra la biofase, es la membrana celular. ¿Ya? Entonces, a nivel de la biofase va a llegar el diurético y aquí tiene que ingresar hacia el interior de la célula. Entonces, cuando he ingresado al interior de la célula, aquí vamos a encontrar los cambios fisiológicos y los cambios bioquímicos, ¿no? Si quieren, a nivel de las células del túbulo contorneado distal. Entonces aquí está produciendo lo que nosotros llamamos el mecanismo de acción. Aquí, ¿ya? A eso nos referimos cuando nosotros hablamos de farmacodinamia, ¿ya? La farmacodinamia es cómo yo, fármaco, voy a ingresar al interior de la célula. Tengo que utilizar mecanismos para ingresar al interior de la célula. Y en el interior de la célula voy a producir cambios fisiológicos o cambios bioquímicos. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el objetivo del diurético? Es depletar líquido. Que ese túbulo contorneado distal deplete, elimine la mayor cantidad de líquido. ¿Ya? Entonces, como estoy frente a una hipertensión arterial, vamos a poner, por ejemplo, digamos que le hemos tomado su presión y está en 140, 100, ¿ya? 140, 100, ¿no? Lo normal, ¿cuánto es? 120, 80, ¿no ven? Entonces, 140, 100 ya estamos frente a una hipertensión arterial. No vamos aquí a clasificar qué tipo de hipertensión arterial, si es primer grado, segundo, tercero, no. ¿Ya? Entonces, solamente para que ustedes me entiendan. Entonces, como esta presión arterial ha sido producto de esta alteración que a nivel del glomérulo renal, ¿ya? Y yo al darle un diurético estoy produciendo esos cambios físicos, o bioquímicos o fisiológicos a nivel de la membrana celular, de las células del túbulo contorneado distal. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a depletar líquido. Entonces, va a salir líquido, ¿no? Se depleta, se elimina líquido. Entonces, ya he producido ya un mecanismo de acción a nivel celular con el diurético. Entonces, ahora me voy al siguiente paso, el efecto farmacológico, ¿ya? Entonces, el efecto farmacológico quiere decir, yo qué espero encontrar con el diurético que le he dado a mi paciente, ¿no? Entonces, si le he dado un diurético por esta presión arterial, ¿cuál será el efecto? ¿Cuál será lo que yo espero encontrar? Que la presión disminuya, baje. Entonces, ¿qué hagas? Le he dado el antibiótico, el diurético, le hago mi tensiómetro, mi fonendoscopio y le tomo la presión. Y evidentemente había bajado, vamos a ponerle 130, 85. Entonces, ese es el efecto farmacológico.
es el efecto farmacológico lo que yo espero encontrar cuando le administro un fármaco a mi paciente. ¿Listo? Entonces no confundan mecanismo de acción con efecto farmacológico. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Alguien tiene algo para abordar? ¿O una chalina? ¿Goza? Nadie. Después quieren aprobar. La siguiente. Ya. Entonces, eso es lo que vamos a estudiar con la farmacodinamia. ¿Ya? Lo que el mecanismo de acción y el efecto farmacológico. ¿Listo? Entonces, volvemos a hacer un repaso. Farmacodinamia es parte de la farmacología que estudia el mecanismo de acción de los fármacos, ¿no? Lo que habíamos hablado hace rato. ¿Qué es mecanismo de acción? Ya hemos dicho, es un conjunto de acciones y efectos que generan una modificación molecular. Cuando yo fármaco voy y me uno a la membrana celular, entonces ahí voy a producir una modificación molecular, que puede ser tóxico, ¿ya? Dependiendo mucho de la estructura en blanco. Entonces, ustedes saben que los fármacos tienen selectividad. Si yo soy diurético, me voy a unir a mi receptor que es diurético, me voy a unir. No puedo unirme a mi receptor para la diabetes, no, por eso llamamos selectividad. ¿Ya? Y el efecto es la consecuencia final de esta unión, que es clínicamente apreciable. Si tengo mi paciente que es diabético, yo le voy a dar insulina. Entonces, ¿qué espero encontrar? ¿Cuál va a ser mi efecto? Mi efecto va a ser una apreciación clínica. Entonces, le tomaré la glicemia y evidentemente ha disminuido la glicemia. ¿Ya? Y el modo de acción son los eventos que enlazan al mecanismo de acción con el efecto. Modo de acción. ¿Ya? La siguiente. Entonces, para que nosotros entendamos, yo fármaco me una a la membrana celular y pueda ingresar al interior de la célula, necesito de algunas estructuras. Y una de esas estructuras son los receptores. ¿Ya? Entonces, si nosotros tomamos en cuenta aquí la membrana celular, en la membrana celular vamos a encontrar receptores. Entonces, fármaco X viene y se une a su receptor. ¿Ya? Entonces, para que un fármaco pueda ingresar al interior de la célula, tiene que unirse a su receptor. Entonces, los efectos terapéuticos y tóxicos de un fármaco se dan por sus interacciones con moléculas. ¿Cuáles son las moléculas? Son los receptores. ¿Ya? La mayoría de los fármacos van a actuar siempre con asociaciones moleculares, ¿ya? Que van a ser específicas, ¿no? Yo, fármaco diurético, tengo que unirme a mi receptor que es para los diuréticos. Por eso se llama específico, selectivo. Yo, fármaco diurético, no me puedo unir al receptor que es para las insulinas, porque yo soy diurético, ¿no? O al revés, ¿ya? Entonces, cada una de estas estructuras, cada una de estas estructuras que hay en la membrana celular se llaman receptores. Entonces, ¿qué es un receptor? No es nada más que un componente de la célula que interactúa con una molécula. Entonces, el receptor va a interactuar con una molécula que es el fármaco, ¿ya? Que luego va a iniciar una cadena de eventos bioquímicos porque va a ingresar al interior de la célula con unos efectos moleculares que van a producir respuesta, ¿ya? Y ese es el principal objetivo de la farmacodinamia. Entonces, ustedes quieren, la farmacodinamia no es otra cosa que los eventos moleculares que van a ocurrir desde el momento en que el fármaco se une al receptor y produce esos cambios fisiológicos y bioquímicos en el interior de la célula. ¿Ya? La siguiente. ¿Ya? Entonces, ¿qué es un receptor farmacológico? Los receptores farmacológicos son moléculas con que los fármacos son capaces de interactuar selectivamente, generando
como consecuencia una modificación en la función celular, ¿no? Entonces, los receptores farmacológicos van a ser o son, ¿ya?, como dice la definición, moléculas con lo que los fármacos se van a unir y van a ser capaces de interactuar. Yo, fármaco, me voy a unir a mi receptor y voy a interactuar con el receptor, ¿ya? Los receptores son moléculas con los cuales nosotros podemos interactuar selectivamente. Por eso les vuelvo a repetir, yo, fármaco diurético, me tengo que unir a mi receptor diurético, ¿eh?, selectivamente. Y esa unión que va a haber va a generar, ¿ya?, todas las modificaciones fisiológicas o bioquímicas de la función celular. ¿Quiénes son ustedes? Entonces, vamos a hablar ahora acerca de los receptores. Los receptores no son enzimas. Algunos receptores son enzimas, algunos receptores son canales iónicos, ¿ya? Algunos receptores son receptores acoplados a proteína G y otros son receptores citosólicos. Entonces, en el interior de la célula también hay receptores que están en el citosol, también hay receptores que están en la membrana nuclear. ¿Ya? La siguiente. Entonces, ¿cuál es la teoría de los receptores? ¿No? Los receptores hemos dicho que van a tener esa capacidad de interacción con los receptores para que se produzca el mecanismo de acción. Entonces, los receptores van a determinar las relaciones cuantitativas entre la dosis y la concentración de un medicamento y sus efectos farmacológicos. Entonces, ¿qué quiere decir? Nosotros tenemos aquí la membrana celular, ¿ya? Entonces estamos hablando que va a haber la relación cuantitativa, ¿no? Entonces aquí tenemos nuestro receptor y aquí tenemos el fármaco X. Entonces, lo que quiere decir que este fármaco X tiene que unirse a sus receptores. Entonces, ¿a cuántos receptores este fármaco X se va a unir? Entonces, estamos hablando la mayor cantidad de receptores que el fármaco se va a llegar a unir. Entonces, la unión de estos fármacos, volvemos a repetir, son responsables de la selectividad que tiene este fármaco X de unirse a sus receptores y producir un efecto de un medicamento. Entonces, lo que quiere decir, yo diurético, cuanto más receptores me una, entonces el mecanismo de acción va a ser mucho más acentuado, por lo tanto el efecto del fármaco va a ser rápido. Entonces ahí podemos determinar, cuando ustedes han llevado farmacocinética, las vías de administración. No es lo mismo que yo a mi paciente le dé por vía oral que le dé por vía parenteral, ¿no ve? Intramuscular o intravenoso, ¿no ve? Los receptores, ¿ya?, cuando se unen a los receptores, van a mediar las acciones de algunos fármacos. Pueden ser estos fármacos agonistas o antagonistas, ¿no? Agonista quiere decir cuando este fármaco X se está uniendo a su receptor, propio receptor, ¿ya? Agonista, propio receptor. En cambio, cuando yo hablo de fármaco antagonista, estoy hablando de dos fármacos. El fármaco antagonista va a ser el fármaco Y, que va a tratar de unirse a la mayor cantidad de receptores, produciendo un antagonismo, algo contrario del fármaco X. Por eso se llama antagonista. Lo contrario del fármaco, en este caso del fármaco X. Entonces, por ejemplo, podemos hablar de antagonistas de las intoxicaciones, ¿ya? Entonces, a veces algunos pacientes, no van a ser pacientes, algunas personas se intoxican, qué sé yo, han tomado una gran cantidad por equivocación de ansiolíticos, ¿no? Entonces, tenemos que buscar su antagonista. Su antagonista es aquel fármaco que va a revertir la acción del fármaco agonista.
Entonces, por ejemplo, ustedes cuando hagan su internado van a ver pacientes con intoxicación por organofosforados, ¿no? Los famosos raticidas, ¿ya? Entonces, cuando llega a emergencias, ese paciente ya está haciendo este fármaco X es agonista, entonces está uniéndose a la mayor cantidad de receptores para poder producir su mecanismo de acción y su efecto farmacológico. Pero como es intoxicación, yo inmediatamente tengo que buscar su antagonista. Entonces yo le administro el antagonista viene y trata de unirse a la mayor cantidad de receptores para poder revertir la acción de este fármaco agonista. Eso llamamos agonistas y antagonistas. La siguiente. Entonces los receptores farmacológicos pueden ser proteínas reguladoras, como tenemos ahí los neurotransmisores, las hormonas, los autacoides y agentes terapéuticos, ¿no? Proteínas reguladoras. Pueden ser enzimas, como tenemos por ejemplo el dihidrofolato reductasa. Podemos tener proteínas de transporte como la bomba de sodio-potasio, ATPasa. O podemos tener proteínas estructurales. Por ejemplo, tenemos las tubulinas. Esos son los receptores farmacológicos que podemos encontrar a nivel de la membrana celular. Entonces, cuando hay una interacción entre un fármaco y un receptor, ¿ya? ¿No? Entonces, yo, fármaco, me uno a mi receptor, ¿ya? Entonces, esta unión puede ser por enlaces iónicos, por fuentes de hidrógeno, interacciones hidrofóbicas o uniones covalentes. Entonces son ya estructuras químicas cuando yo, fármaco, me voy a unir a mi receptor por diferentes mecanismos. Puede ser un enlace iónico, puente de hidrógeno, puede ser interacciones hidrofóbicas o uniones covalentes, ¿no? Entonces es la forma como un fármaco se va a unir a su receptor, ¿ya? La siguiente. Las interacciones de un fármaco receptor van a generar una respuesta molecular, lo que habíamos hablado, ¿no? Cuando yo, fármaco, me uno a mi receptor, voy a generar una respuesta molecular. Y de eso se trata la farmacodinámica, respuestas moleculares, ¿ya? La cual va a ser diferente, ¿no? Esa unión va a ser diferente. Puede ser un agonista completo, un agonista parcial. Ya les he explicado cómo es un agonista. Solamente aquí vemos si es completo o es parcial. Y antagonista. Entonces, ya saben cómo es un antagonista. Estos pueden ser antagonistas competitivos, ¿no? Reversible, cuando yo quito ese fármaco, todo se revierte, ¿no? Pueden ser antagonistas no competitivos, irreversibles, ¿ya? Pueden ser agonistas inversos, ¿no? Pues yo, al ser antagonista, me vuelvo también agonista, ¿ya? O antagonista químico, ¿ya? Por la unión, por la estructura de la unión con su receptor. Entonces, esas son las interacciones que nosotros vamos a encontrar cuando un fármaco se une a su receptor. No se olviden, agonista y antagonista, ¿ya? Los agonistas pueden ser completos, pueden ser parciales. Los antagonistas pueden ser competitivos, pueden ser no competitivos. O también podemos encontrar agonistas inversos o antagonistas químicos, ¿ya? Algo que a nosotros nos interesa en la farmacología clínica son los agonistas que ya hemos dicho. Yo, fármaco diurético, me voy a unir a mi receptor diurético, puede ser un agonista. Como fármaco voy a generar mi mecanismo de acción. Pero ¿qué pasa en las intoxicaciones? Lo que les decía hace rato, vuelvo a repetirles, ¿no? Entonces, ahí hablamos ya de antagonistas, ¿no? Cuando yo hablo de antagonistas competitivos, yo, fármaco antagonista, voy a tratar de ganar al fármaco agonista en la unión a los receptores. Tengo que ganar al agonista, ¿ya? Para producir un antagonismo.
¿Ya? Entonces, por eso estos antagonistas competitivos, cuando se retira el fármaco, vuelve todo a su normalidad. Son reversibles. ¿Ya? En cambio, el antagonista no competitivo, ¿no? El antagonista no competitivo, el agonista ha venido a su receptor, se ha unido, pero el antagonista también viene, busca receptores, se une, el otro también busca, se une, entonces no competitivo, no compite. ¿Ya? Y estos antagonistas no competitivos van a ser irreversibles. ¿Listo? La siguiente. Tipos bueno, vamos a seguir con los tipos, con los agonistas. El agonista completo es aquel que hace un receptor específico e induce una respuesta. Entonces, yo diurético, me uno a mi receptor diurético selectivamente, específicamente, y voy a producir una respuesta. Listo. El agonista parcial es aquel que actúa sobre un receptor específico, induciendo una respuesta submáxima, pero va a actuar como un antagonista de un agonista completo. Entonces, el agonista parcial es aquel fármaco que va a llegar hasta un umbral, pero una vez que ha llegado al umbral, se convierte en antagonista. ¿Ya? Por eso se llama agonista parcial. Los agonistas inversos es un fármaco que va a desestabilizar el sistema llevándolo a un nivel de actividad por debajo del basal. Entonces, yo agonista voy, me uno a mi receptor, pero va a ser ya no va a ser un umbral, sino va a ser por debajo del umbral mínimo, ¿ya? Y voy a producir, voy a desestabilizar el sistema. Esos son los agonistas. Los antagonistas, ya les he hablado, los antagonistas no competitivos, son fármacos que evitan que el agonista en cualquier concentración produzca un efecto. Entonces, por eso los antagonistas el antagonista no competitivo, en cambio el antagonista competitivo o superable es aquel fármaco que se va a unir a la mayor cantidad de receptores, evitando que el agonista actúe sobre el receptor específico. Esto, lo que hemos vuelto a explicar es hace rato. La siguiente. ¿Ya? Entonces, al margen de lo que hemos hablado, cómo se unen a sus receptores, también vamos a encontrar los famosos dominios. Entonces, ustedes han hablado, este es un recuerdo que ustedes tienen que tener por histología, por bioquímica, que han aprobado recién el año pasado bioquímica. Entonces, nosotros hablamos de los dominios. ¿Alguien me puede decir qué es un dominio? ¿Qué es un dominio? A nivel molecular, bioquímica es esto. Los dominios son unos mecanismos de compuerta, ¿ya? Específicos para diferentes estructuras, no es para todos. Yo fármaco no voy a ingresar a través de un dominio. Yo fármaco puedo ingresar por otro mecanismo de interacción a nivel de la membrana celular. ¿Ya? Los dominios pueden ser de unión al ligando o un dominio efector. Ligado, o digo, unión a un ligando. Los ligandos son como si alguien me abriera la puerta y yo le jalo, entra, le hago entrar. Estoy ligando, estoy introduciendo. ¿Ya? A eso nos referimos cuando nosotros hablamos de unión al ligando. Y el efector es cuando yo, fármaco, voy a entrar a través de los dominios, solamente me tengo que adosar y por ingreso hacia el interior. Familias de receptores como enzimas, canales iónicos, receptores acoplados a proteínas G y receptores citocinas. No lo que habíamos hablado hace un rato. La siguiente. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las proteínas? Digo, los receptores unidos como enzimas, ¿no? Entonces, acá estamos viendo, ustedes aquí ven una membrana celular, ¿no? Una membrana celular. Ustedes saben que la membrana celular tiene una capa bilipídica, ¿no? Entonces, prácticamente es lípidos. Por eso aquellos fármacos que son lípidos ingresan fácilmente al interior de la célula.
En cambio, aquellos fármacos que son hidrofílicos, ¿no? Agua, tienen otro tipo de mecanismo de acción para esto. Entonces, los receptores como enzimas son receptores de la proteincinasa. Entonces, estos receptores de enzimas, ¿ya?, van a encontrarse a nivel extracelular que se van a unir al ligando. Dos ligandos se encuentran aquí. ¿Ya? O intracelular, que van a ser catalíticos, que van a ser producidos por la proteincinasa. Estamos hablando intracelular. Extracelular e intracelular. Entonces, estos receptores de enzima lo único que van a hacer es fosforilar los residuos de tirosina, serina o treoninas específicos, ¿no? Entonces son los receptores de enzimas, ¿no? La siguiente. Entonces acá ustedes pueden ver, ¿no?, la membrana celular, cómo son los receptores. Bueno, aquí es una resumen de todos los receptores. Aquí tenemos receptores de enzima, aquí tenemos receptores ligados a proteína G, aquí tenemos receptores a través de un efector, y donde vamos a encontrar aquí un sinnúmero de uniones, ¿ya?, a nivel del citoplasma. Y también a nivel del núcleo hemos hablado que hay receptores, como es el receptor citosólico, ¿ya?, y en el interior de del núcleo, ¿ya?, va a haber alteraciones o va a haber algunas modificaciones bioquímicas, especialmente con el ADN y el RNA, ácidos nucleicos. La siguiente. Los receptores de proteincinasa pueden ser estos estructurales, ya que contienen la porción de la proteinquinasa en su estructura, o funcionales que poseen dominios intracelulares enzimáticos. Un ejemplo de este tipo de receptores tenemos el receptor de la insulina. En cambio, los que receptores no proteincinasa, tenemos los dominios intracelulares, ¿ya?, que van a tener una actividad a través de la guanil ciclasa, de la tirosinfosfatasa, ¿ya? Un ejemplo tenemos el péptido natriurético atrial, ¿no?, el receptor del péptido natriurético atrial. La siguiente. Receptores de canales iónicos, ¿no? Los receptores de canales iónicos son proteínas canal reguladas por los efectos agonistas y antagonistas. Entonces, yo receptor, yo fármaco, me voy a unir a mi receptor y voy a ingresar al interior de la célula a través de los canales iónicos. Entonces, cuando nosotros hablamos de canales iónicos, estamos hablando de canales que van a participar algunos iones, ¿no? Como ahí tenemos el sodio, el potasio, el cloro, ¿ya? Entonces ahí tenemos ejemplos, por ejemplo, el receptor nicotínico de la acetilcolina, el receptor GABA, el receptor de la glicina, que van a actuar a través de canales. Ustedes saben, han visto en fisiología, para que estos receptores se puedan activar, tienen que abrirse los canales iónicos. Los canales iónicos no son otra cosa que los canales del sodio-potasio o la bomba de sodio-potasio ATPase. La siguiente. Receptor acoplado a proteína G. Los receptores que van a estar unidos a proteína G, ¿ya?, son receptores de membrana que van a interactuar con proteínas efectores intracelulares. Ya estamos hablando de proteínas intracelulares. Ahí tenemos la proteína G. Entonces, en el receptor vamos a tener en la porción extracelular, donde van a interactuar con el ligando, y en la porción intracelular van a actuar con las proteínas G. Entonces, una cosa es el ligando, ya has hecho cómo actúan los ligandos, y la proteína G, como su nombre dice, proteína G. ¿Qué son? Son moléculas heterodiméricas. Ahí tenemos el alfa, beta y gamma. Entonces, las proteínas G hayan sido esos receptores alfa, beta y gamma. Y se van a clasificar según los subtipos, en alfa, beta y gamma, ¿no? Entonces, aquí tenemos el receptor y la proteína G, que es intracelular, que puede ser alfa, beta o gamma. Entonces,
Esas son las proteínas, lo que quiere decir que el fármaco cuando ingresa al interior de la célula a través de los ligandos se van a unir a la proteína G que se encuentra en el interior de la célula. ¿Ya? La siguiente, ¿no? Entonces acá tenemos, ¿no?, cómo estos fármacos a nivel intracelular se van a unir a través de su proteína G, ¿no? Yo he dicho que las proteínas G son de subtipos que pueden ser alfa, beta o gamma. La siguiente, todo lo mismo acá. Entonces acá tenemos las proteínas G, un sinnúmero de proteínas, ¿no?, desde A1, A2, A3, etcétera, etcétera. Sus efectos van a ser un aumento de la adenilciclasa, aumento de los corrientes de iones de potasio, es lo que van a abrir, ¿no?, o disminución de la adenilciclasa con un aumento de las corrientes de iones de potasio, ¿no? Entonces van a tener aquí cómo van a ser regulados de las subunidades, ¿ya?, de la proteína G, la parte efectora, ¿no? La siguiente. Entonces acá tenemos lo que estamos hablando, ¿no?, receptores unidos a proteína G. Estamos hablando de los alfa, beta, gamma, y cómo aquí van a actuar, van a hacer ese cambio bioquímico a nivel intracelular, siempre uniéndose a su receptor. La siguiente, sistema de la adenilciclasa. Entonces, otra forma de ingresar de los fármacos a través de la adenilciclasa. Entonces acá tenemos el receptor, ¿ya?, y se va a estimular el sistema de la adenilciclasa para que pueda producir un aumento de la permeabilidad celular, ¿no? Entonces en el interior de la célula va a actuar el AMP cíclico a través de las ATPs, ¿no?, siempre formando 5 AMP cíclico o dando lugar a la proteincinasa A, que tienen algunos fármacos. La siguiente, lo mismo, ¿no?, que encontramos el esquema de sistema de la siguiente, de la adenilciclasa. La siguiente, ¿ya? Otra forma de ingresar al interior de la célula tenemos la interacción entre segundos mensajeros. Entonces ya estamos hablando de segundos mensajeros. Cuando viene el fármaco se une a su receptor y va a ingresar al interior de la célula a través de mensajero, por eso se llama segundos mensajeros. Entonces acá ustedes están viendo el receptor, cómo estimula la membrana celular, ¿no?, y cómo ingresan a través de los segundos receptores, como estimulando la adenilciclasa, va a estimular siempre la ATP, convirtiéndose en AMP cíclico y en 5 AMP, y va a producir todo eso, va a generar ese cambio bioquímico en el interior de la célula. La siguiente, ¿cómo se regulan los receptores? Entonces, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, ¿ya?, de intoxicaciones, hay algunos fármacos, como los fármacos antituberculosos para el tratamiento de la tuberculosis, ¿no?, pueden producir reacciones adversas severas, ¿no?, o cualquier otro fármaco, si ustedes quieren. Ahí tenemos los antiinflamatorios no esteroideos, por ejemplo la aspirina, el paracetamol, etcétera, etcétera, ¿ya?, van a producir reacciones adversas. Esas reacciones adversas van a estar producidas, ¿por qué? Porque va a estar sensibilizado los receptores. Estos receptores van a producir todo ese cambio fisiológico y bioquímico que habíamos hablado en la farmacodinámica, ¿ya?, a través de los receptores, etcétera, etcétera, cómo ingresar al interior de la célula. Entonces, mientras yo esté todavía sensibilizado, ¿ya?, esa reacción adversa, esa reacción alérgica que me ha producido un fármaco, voy a mantener. En algunos casos, si mi paciente está con ese tipo de reacciones alérgicas, yo retiro el fármaco y se revierte. Pero en otros casos, no llega a revertirse ni retirando el fármaco, se mantiene.
si bien yo le estoy viendo a mi paciente que ha mejorado, ya no hay esa alergia en la piel, todo eso, ¿ya? Eso no quiere decir que a nivel de la membrana celular se ha llegado a desensibilizar. No se ha llegado a desensibilizar. Entonces, si yo estoy viendo clínicamente que ese paciente ha mejorado, pero igual le administro el mismo fármaco, ¿qué va a producir? Otra vez se va a sensibilizar y me va a producir la misma reacción adversa. ¿No ven? Entonces, ¿cómo nosotros regulamos a los receptores? En primer lugar, en estos casos, produciendo una desensibilización. ¿Ya? Entonces, ¿qué es la desensibilización? No es nada más que la disminución del efecto debido a la exposición continua de una célula a un fármaco. Entonces, tenemos que retirar el fármaco, evitar que ese fármaco esté todavía en contacto con la célula. ¿Ya? Entonces, primeramente vamos a encontrar una respuesta inicial porque va a haber una respuesta de agonista. Agonista ya hemos dicho qué quiere decir, ¿no? Entonces yo fármaco me he unido a mi receptor y estoy produciendo el mecanismo de acción y el efecto, que puede ser acentuado, continuo. Entonces estoy hablando de un agonista. Luego me ha producido reacciones adversas como el efecto farmacológico, ¿ya? Entonces retiro el fármaco y tengo que desensibilizar. Entonces desensibilizo al fármaco, pero sigue con ese mecanismo agonista. Solo estoy desensibilizando. ¿Ya? La desensibilización quiere decir retiro y dejar a esa célula que empiece a recuperarse. ¿Ya? No voy a dar ningún otro fármaco, porque si yo le retiro el fármaco y le doy otro fármaco, igual lo voy a mantener sensibilizado. Entonces el objetivo es desensibilizar. Una vez que ha desensibilizado, llegamos a la tercera fase, que es la recuperación. Pero seguimos con un mecanismo agonista, pero ya no es tan acentuado como en el periodo de desensibilización, menos en la respuesta inicial. Entonces, esa es la forma como se llega a desensibilizar a un fármaco. No quiere decir que yo al retirar el fármaco ya he desensibilizado, sino que hay que esperar un tiempo prudente. Por eso es bien importante saber manejar los fármacos. Hay algunos fármacos que me pueden producir cierto tipo de reacciones adversas. Una de las reacciones adversas son las alergias. ¿Por qué le da alergia? ¿Por qué tengo alergia? He comido pescado, me ha brotado alergia. ¿No ven? Entonces lo mismo ocurre con los fármacos. Y esa es la forma de regular a los receptores, produciendo desensibilización. La siguiente. Algunas acciones de los receptores no mediados por receptores. Algunos fármacos van a actuar o van a tener un mecanismo de acción que no van a ser mediados por receptores. O sea, lo que quiere decir que algunos fármacos no van a requerir de receptores, no van a requerir de fármacos de unirme a mi receptor. ¿Ya? Algunos fármacos van a actuar sin receptores. ¿Ya? Ahí tenemos las macromoléculas. Ahí tenemos, por ejemplo, los antiácidos, las vitaminas. ¿Ustedes creen que yo, vitamina D, me voy a unir a mi receptor para hacer mecanismo de acción? No necesitan de receptores. Las macromoléculas, los antiácidos. Entonces aquí tenemos que ver, tenemos que determinar cuando ya se lleve farmacología especial, que hay algunos fármacos que no necesitan de receptores, que su acción solamente es local, como es el caso de los antiácidos. ¿El antiácido qué hace? Su nombre lo dice, antiácido. Entonces, ¿dónde va a actuar? A nivel gástrico, ¿no? Entonces, ustedes saben que el ácido clorhídrico produce un pH ácido, ¿no? Por eso se llama ácido clorhídrico.
Entonces, para revertir esa acidez, nosotros utilizamos los antiácidos. El antiácido no tiene su unión al receptor. El antiácido tiene una acción local, solamente va a disminuir la acidez. Nada más, no tiene receptor. Por eso dice acciones de receptores no mediadas por receptores. No tengo por qué yo, antiácido, unirme a un receptor, solamente mi acción va a ser local, disminuir la acidez. Lo mismo ocurre con el manitol, ¿no? Con la depresión de sodio y agua. El manitol lo único que hace es depletar, que se elimine la mayor cantidad de agua y sodio. ¿Ya? O las vitaminas. Las vitaminas no necesitan de receptores. Tienen otro mecanismo de acción, ¿no? Entonces las vitaminas pueden ser placebos. ¿Ya? La siguiente. La siguiente. Estás durmiendo. ¿Ya? Entonces, uno más a ver. Uno más. Ya. Entonces creo que esta es la última diapositiva. Entonces, en resumen, lo que nosotros tenemos que hablar es dos cosas, la farmacocinética y la farmacodinámica. Ustedes en farmacocinética han hablado desde el momento de la administración, lo que nosotros llamamos el ADME, ¿no? Liberación, ¿qué más es? Absorción, distribución, metabolismo y excreción. Es todo lo que concierne a la farmacocinética, ¿no? Hasta el momento en que se elimina, ¿no? Ingresa al tejido, la administración llega al plasma, del plasma va hacia el tejido, del plasma también llega a una biotransformación a nivel del hígado, se elimina a través de la orina, de las deposiciones, en algunos casos de la... En resumen, esa es la farmacocinética, ¿no? Pero una vez que ha llegado al plasma, ¿ya? El fármaco, ese se tiene que unir a su receptor. Y aquí es donde comienza la farmacodinámica, ¿no? Lo que hemos leído. Y el receptor que van a actuar a este nivel va a producir una unión a su receptor, puede ser una unión competitiva o puede ser una degradación intracelular. Esta degradación intracelular también forma parte de la biotransformación que ocurre en la farmacocinética. Entonces, una vez que el fármaco unido a su receptor, nos puede dar un efecto tóxico o un efecto terapéutico. Ese es el resumen lo que es la farmacocinética y la farmacodinámica. ¿La siguiente? Ya no hay más, ¿verdad? Muy bien, ¿de quién es esto?